Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Las sombras normalmente se producen donde hay luz. Una fuente común de estrés es cuando perdemos algo. En la condición humana, nosotros podemos perder cualquier cosa. Perdemos el trabajo, perdemos la salud, perdemos dinero, perdemos reputación y hasta podemos perder a un ser querido. Cuando la gente enfrenta pérdidas, existen dos reacciones que son como las reacciones más comunes que un ser humano tiene frente a una pérdida. Una es el temor y otra es el dolor. Sentir dolor está bien, porque una pérdida generalmente produce en nuestros corazones dolor. Ahora, el sufrimiento es la forma en que sobrellevamos las transiciones de la vida. De hecho, si tú no experimentas el dolor, si tú no dejas fluir el dolor, eso va a traer una situación en la cual vas a quedar atrapado o atrapada y no vas a poder avanzar. Clave para salir de una situación de dificultad es procesar el dolor, no negarlo, no esconderlo, sino procesarlo. Es decir, el dolor es algo normal en la vida del ser humano cuando enfrenta algún tipo de pérdida, y la intensidad tiene que ver pues con la intensidad de la pérdida también. Una pérdida grande genera un dolor grande, una pérdida pequeña pues va a generar un dolor pequeño. Lo claro es que el dolor no te va a matar. Si tú simplemente lo procesas, él va a llegar, va a estar un tiempo y va a pasar y va a salir de tu vida. Por otra parte, el temor, ese sí que es un problema serio, porque el temor sí te puede atrapar y el temor sí puede destruir tu vida de una manera total y de una manera definitiva. Es interesante, pero por ejemplo en la Biblia no encontramos ningún versículo que diga no sufras. En cambio sí hay muchos versículos que dicen no temas. De hecho, el término no temas aparece 365 veces en la Biblia. El dolor no te paraliza, el temor sí. El dolor es normal sentirlo, el temor tenemos que erradicarlo de nuestra vida y no permitir que entre al interior de nuestro corazón. David dice en el Salmo 23, versículo 4 lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los pastores de ovejas siempre cargan su vara y su cayado para proteger a sus ovejas. David sabía que de la misma manera Dios, como ese pastor nuestro, tiene esa vara y ese cayado para protegernos, y por eso confió en Dios en los valles más oscuros y en las noches más densas de su vida. Él siempre tuvo su confianza puesta en Dios. Quizás tú estás pasando en este momento por un momento difícil. Quizás tú estás atravesando por un valle oscuro, por un valle tenebroso en tu situación sentimental o en tu situación económica, en tu situación de salud, yo no sé, en alguna situación. En todo caso, lo que nosotros tendríamos que entender es que ese valle de sombra de depresión puede ser un valle de sombra de desánimo también, puede ser una desmotivación y puede ser un asunto que esté trayendo verdadera frustración a tu vida. Ahora, las sombras nos dan miedo. ¿Recuerdas cuando éramos niños y estábamos recostados en la cama y veíamos sombras a pasar en la pared y sentíamos temor? Claro, las sombras intimidan, las sombras son muy grandes, son desproporcionadas, y eso es lo que hacía que tuviéramos miedo. Pero cuando uno crece y madura, uno se da cuenta de varias cosas con relación a las sombras. La primera, las sombras no pueden ni siquiera tocarte. Estas pueden pasar por encima de ti, pero ni siquiera las sientes, ni siquiera te pueden tocar. Es decir, una sombra no te puede hacer daño. Una sombra lo único que puede hacer es atemorizarte. Pero es tu decisión si te atemorizas o no. Pero la sombra en sí misma no representa un peligro. La sombra en sí misma no representa ningún tipo de problema para ti, a menos que te asustes. Lo segundo es que las sombras siempre son más grandes que la fuente que las produce. Es decir, la sombra siempre es una exageración de la realidad del problema. La sombra siempre es algo que se ve inmenso cuando realmente el problema es un asunto pequeño, y podríamos mirar no la sombra sino la fuente que lo está generando y darnos cuenta que es algo sencillo. Yo no sé cuántas veces tal vez te has asustado por una sombra que viste y cuando miras bien la está produciendo solamente una cosita pequeña que está reflejándose a través de la luz y te generó un susto porque era una imagen grande, pero realmente era una imagen
inexistente. Y aquí es donde están las buenas noticias detrás de todo esto. Para que se produzca una sombra, tiene que haber luz. Y si tú fijas tu mirada en la luz, la sombra no te va a asustar. La sombra te asusta cuando tú no miras a la luz. Y lo que la Biblia dice es que Jesús es la luz del mundo. Y por eso nosotros no podemos dejarnos asustar o atemorizar por las sombras, porque sabemos que no hay nada más irreal, no hay nada más absurdo, no hay nada que tenga menos valor que una sombra. Lo que realmente tiene valor es lo que está detrás de la sombra. Y detrás de la sombra está la luz. Entonces déjame hacerte una aplicación puntual en este día. Detrás de cada problema que te atemoriza, detrás de cada situación que te angustia, detrás de cada situación que te preocupa, está Jesús con su luz brillando y diciéndote, ya no mires más al problema, ya no mires más a la sombra, mira la fuente de la luz y te vas a dar cuenta que el problema no es nada si lo miras directamente y no si te fijas en la sombra, porque la sombra te produce un temor complicado. Es así como se atraviesa el valle de sombra de muerte, sin tenerle temor a las sombras, confiando en el Señor y sabiendo que su luz estará siempre reflejada para nosotros y que podremos fijarnos en su luz y cruzar ese valle, por más denso, tenebroso y doloroso que sea, podremos cruzar al otro lado agarrados de la mano del Señor. Confía en Dios en los valles oscuros, justamente como David lo hizo. Mira lo que él dijo en el Salmo 142, versículo 3. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Es decir, cuando yo me asusto y tengo tanto temor que ya pienso en claudicar, miro hacia la luz que es Dios y Dios me muestra el camino por donde salir. Ya no te dejes asustar más por las sombras, ya no te dejes determinar más por el miedo. Si tienes una pérdida, experimenta ese dolor, entrégaselo al Señor y Él te lo ayudará a procesar. Pero no te quedes paralizado por el temor y el miedo. Mira la luz de Jesús. Mira los problemas a partir de la luz de Jesús. Y te vas a dar cuenta que todo problema en Dios tiene alternativas de solución. Solamente déjate guiar y solamente deja que Dios te conduzca y vas a ver la tremenda bendición que eso va a significar en cada oportunidad o en cada experiencia de vida. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.